Me encantaría ver tu cara llena de envidia, pero no soy tan cruel, así que lo dejaré pasar. Probablemente sería incómodo para ti verme, así que, ¿por qué no te escondes en el baño o algo así? Su risa fue fuerte y burlona al teléfono. Desprecio a esta mujer más que a nadie en el mundo, no, en el universo. Hace 13 años, me robó a mi esposo. Me gustaría cortar toda relación con ella, pero es casi imposible ya que, trágicamente, esta mujer es mi hermana biológica. Sostuve el teléfono en mi oído, una pequeña risa escapando de mí después de que ella colgó. Mi nombre es Ruth, tengo 37 años y soy divorciada. Mi matrimonio se vino abajo en solo 6 meses, todo gracias a mi traicionera hermana. Tengo una hermana gemela llamada Rachel. Incluso nuestros amigos de toda la vida nos confunden porque nos parecemos tanto. Sin embargo, nuestras personalidades son mundos aparte. Yo soy la reservada, mientras que Rachel es extrovertida y tiende a dominar las situaciones. Yo sobresalía académicamente, mientras que Rachel se destacaba en los deportes. También es conocida por su franqueza. ¿Cómo puedes usar ropa tan poco estilosa? La gente pensará que yo tampoco tengo estilo solo porque somos gemelas. Eso apestará. Nuestra relación estaba tensa, y no solo en casa. Rachel a menudo causaba problemas. Durante nuestros días en la escuela, era acosada regularmente por chicas de otras escuelas en mi camino a casa. Oye, deja de coquetearle a mi novio. Por supuesto, ni siquiera las conocía. Ah, no otra vez, Rachel. Rachel tenía la costumbre de atraer a cualquier hombre que le gustara, incluso si ya estaba en una relación. También culpo a los hombres, pero Rachel era peor. Y como nos parecemos, a menudo me confundían con ella, convirtiéndome también en una víctima. Una vez que conseguía al chico, perdía el interés rápidamente, a veces en una semana. Era frustrante. Rachel, tienes que parar con estas tonterías. ¿Alguna vez has pensado en cómo se sienten las otras chicas y que yo también estoy sufriendo? Su respuesta fue, y la envidia de las mujeres poco atractivas da miedo. De todos modos, tu chico John es tan aburrido. Dudo que te engañe, no te preocupes, no me interesa, no es nada atractivo. Descalificó a mi novio. John, mi ex esposo, me dejó sin pensarlo 2 veces hace 13 años. Nos habíamos acercado en un centro de tutoría. Él era tranquilo y me hacía sentir a gusto. Su madre era una famosa adivina. Después de graduarnos de la universidad, nos casamos. Pensé que él era el indicado, pero 6 meses después de nuestro matrimonio, John me entregó los papeles de divorcio, diciendo, por favor, divórciate de mí, no puedo soportarlo más, y estoy seguro de que sabes por qué. A su lado estaba mi hermana Rachel, con una expresión de satisfacción. Confundida, pregunté, lo siento, no entiendo, ¿hice algo malo? John golpeó su puño en el escritorio, gritando, ¿de verdad? ¿Cómo te atreves? Me has estado engañando. ¿Puedes seguir negándolo después de ver esto? Señaló fotos de un hombre y una mujer entrando a un hotel. Para mí, parecía Rachel con otro hombre. No entendía lo que John decía. Ese hombre debe ser uno de los amantes de Rachel. Protesté. No, esa es Rachel, no yo. Rachel entonces comenzó a sollozar. Para con esto. No soporto mentirle a John más. John se volvió hacia Rachel y dijo, estoy bien, eres tan amable, gracias. ¿Qué estoy viendo aquí? John me miró con furia e inventó una historia ridícula de que yo había estado engañando y tomando prestada ropa de Rachel, pasando tiempo en hoteles con amantes, y que era una mujer terrible. Él creía en estas tonterías, todas alimentadas por Rachel. Escuché de Rachel que siempre has tenido un mal historial con los hombres, incluso cuando salíamos. Estabas coqueteando con varios hombres, dijo John. Yo respondí, ¿estás hablando en serio? John, me conoces desde hace años. ¿Y crees una historia de mi hermana? ¿Qué conoces desde hace solo medio año? ¿Estás fuera de tu mente? John, claramente molesto por mi respuesta tranquila, solo podía mirar con furia. Rachel aprovechó la oportunidad para coquetear con John. Puedes parecerte, pero no eres nada encantadora. Rachel siempre es tan paciente y me escucha con una sonrisa. Tal vez me casé con la hermana equivocada. Me quedé atónita. Las lágrimas falsas de Rachel no hacían nada para ocultar su sonrisa. Siempre había sido una jugadora, pero ahora apuntaba a los hombres por su estatus social y dinero. John, que trabajaba en una gran corporación y venía de una familia moderadamente acomodada, era su objetivo perfecto. Debe haber puesto sus ojos en él desde el momento en que lo presenté en nuestra boda.
Mi ex esposo fue completamente engañado por la pobre actuación de Rachel. No podía creer lo ingenuo que era, y mis sentimientos por él se evaporaron rápidamente. Ustedes dos son despreciables. Hagan lo que quieran, pero nunca vuelvan a mostrarme la cara. Luché contra las lágrimas, llenando los papeles del divorcio y arrojándolos hacia ellos. Si estos dos desaparecían de mi vida, ya no me importaba el dinero. Cuando regresé a la casa de mis padres, estaban furiosos y desheredaron a Rachel. Ella respondió fríamente: «Oh, ¿en serio? No me importa. Si tienen problemas financieros, vendrán a suplicarme. Bueno, adiós entonces». Me enteré por un amigo que Rachel y John se casaron solo 3 meses después. Estaba tan sorprendida que ni siquiera pude llorar. Durante 13 años, he evitado verlos. Luego, un día, recibí una llamada de un teléfono público. Contesté, esperando una llamada relacionada con el trabajo, y escuché: hola, Ruth. Reconocí la voz de inmediato. No puedo creer que tengas el valor de llamarme, Rachel. Rachel se rió. ¿Todavía sigues resentida? Siempre estás tan sombría, Ruth, pero en fin, necesito un favor. Sin ningún remordimiento, continuó: estoy embarazada, y por supuesto, el padre es John, tu ex. Jaja, quería contarles a nuestros padres sobre su primer nieto, pero no me escuchan, así que tú diles por mí. Su audacia era irritante. ¿De qué te alegras tanto cuando ya te han desheredado?, repliqué, pero ella solo se rió. ¿Cuántos años crees que han pasado? 13. Tú eres la única que sigue resentida. Probablemente todavía estás viviendo sola en la casa de nuestros padres, ¿verdad? Yo soy la que les da un nieto, no tú. Rachel siempre fue la mejor para sacarme de quicio. Me hubiera encantado ver su cara al enterarse de que no sentía envidia, pero decidí que no valía la pena el esfuerzo. Colgó después de decir que visitaría el fin de semana. Mantengo el teléfono en mi oído, riendo. Ese fin de semana, mientras me relajaba en el patio, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número bloqueado. Probablemente era Rachel. Contesté el teléfono con molestia. Oye, desbloquéame ya. La voz de Rachel al otro lado estaba cargada de irritación. ¿Qué tiene de malo bloquear a alguien con quien no quieres hablar? Se llama bloqueo de llamadas. Oh, quizás no lo entiendas porque eres una ignorante, replicó con sarcasmo. Pude oír algo romperse de fondo, probablemente su frustración. He venido hasta aquí. ¿Por qué no hay nadie en casa? Dije que vendría hoy, ¿no? ¿En serio? Pensé que estabas bromeando. Además, ya no vivo allí, respondí, exasperada. La voz de Rachel se volvió más frenética, revelando que probablemente estaba afuera de nuestra antigua casa. Estaba haciendo tanto alboroto que temía por los vecinos. Le di mi dirección actual y terminé la llamada. 1 hora después, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Rachel y a John, mi ex esposo, luciendo desaliñados. El rostro de Rachel era un retrato de ira mientras decía: tienes mucha cara. ¿Y qué es este lugar? ¿Por qué alguien como tú estaría viviendo en un apartamento tan bonito? Su sorpresa era comprensible. El apartamento estaba en una excelente ubicación y el alquiler era alto. Aunque no era un edificio de lujo, seguía siendo bastante decente. Ignorando su reacción, los invité a pasar. La sorpresa de Rachel solo aumentó al ver el tamaño del apartamento. No pude evitar sonreír ante su frustración. Mi madre, que vive conmigo, estaba sentada en el sofá en silencio, observando. Dijiste que tenías algo que discutir. No me importa en absoluto, pero si estoy en el camino, ¿debería esconderme en el baño?, pregunté sarcásticamente. No importa, estoy bien, respondió Rachel. Acercándose a mi madre, Rachel dijo nerviosa: hola, mamá, ¿cuánto tiempo sin verte? Estoy embarazada, y John y yo esperábamos quedarnos aquí un tiempo. Casi me explota la risa ante su audacia. Espera, ¿quieres mudarte aquí? De ninguna manera. ¿Has olvidado lo que me hiciste? No hay forma. Rachel se rió con desdén, cortándome. Ruth, todavía estás viviendo de la herencia de papá, ¿no? Qué patético para una mujer soltera como tú. Buen trabajo cuidando a nuestros padres. Continuó con una sonrisa arrogante. De ahora en adelante, John y yo viviremos aquí y nos haremos cargo de ellos. Así que deberías irte. Oh, ¿dónde está papá? ¿Está en el trabajo? Ver la arrogancia de Rachel me llevó al límite. Sin embargo, fue mi madre quien habló primero. Papá ya no está, falleció.
Las palabras de mamá fueron frías y definitivas. Mi padre había fallecido hacía 10 años después de una larga batalla contra el cáncer. Justo antes de morir, nos pidió que no le informáramos a Rachel, creyendo que su presencia en el funeral le impediría encontrar paz. La reacción de Rachel fue la esperada, tarde y mal. No es culpa mía que papá se enfermará. Además, estás viviendo en este bonito lugar gracias a su herencia. ¿Qué pasa con mi parte? Mamá replicó, ¿herencia? Solo viniste a nosotros cuando estabas en problemas. Te hemos apoyado en tus enredos. ¿Y ahora quieres vivir aquí? Ni pensarlo. Era la primera vez que veía a mamá tan enojada. Rachel guardó silencio. Y John, que había sido un observador pasivo, finalmente habló. Rachel, me has estado engañando. Desde que nos casamos, mi vida ha sido un desastre. Eres una gastadora imprudente y no haces ningún trabajo en casa. La gente de tu secundaria ha dicho que fui ciego al casarme contigo. Casi me reía ante las palabras de John. Había soportado a Rachel durante 13 años. Luego se volvió hacia mí y dijo, Ruth, lamento nuestro divorcio. ¿Quieres empezar de nuevo? Superemos esto. Cuando trató de tocarme, un escalofrío recorrió mi espalda. De ninguna manera. ¿Estás en serio? ¿Quién se cree que es? Justo cuando intentaba alejarme, la puerta del cuarto siguiente se abrió de golpe. ¿Podrías no tocarla con tus manos sucias? Apareció un hombre, sorprendiendo tanto a Rachel como a John. Ignorando la confusión de Rachel, dije, le pedí que se mantuviera escondido porque no quería que se involucrara. Él respondió, no soportaba verlo intentar tocarte, Ruth. Además, tener un tercero podría ayudar con esta discusión. Está bien, está bien. Este es mi esposo Alex y nuestro hijo Tony. Presenté, llamando a Tony, que asomó por detrás de la puerta, claramente habiendo escuchado parte de la discusión. La sorpresa de Rachel fue palpable. ¿Te has vuelto a casar? Increíble. John se quedó boquiabierto, igualmente atónito. ¿Qué quieres decir? Han pasado 13 años. No pensé que todavía guardaras rencor. Bueno, ustedes dos no han cambiado en absoluto, pero sí, estoy casada nuevamente. Alex y yo hemos estado juntos un tiempo, y Tony es nuestro hijo. Alex, que trata bien a mi madre y apoya a nuestra familia, ha sido una fuente de estabilidad y felicidad en mi vida. Mis suegros también habían expresado su aprobación, diciendo que estaban contentos de que yo estuviera para Alex. Los rostros de Rachel y John eran una mezcla de sorpresa y enojo mientras procesaban la realidad de mi nueva vida. Alex, preocupado por la movilidad de mi madre, fue quien sugirió que nos mudáramos a nuestra casa actual. Me volví hacia los dos visitantes sorprendidos y dije, mi madre y yo vivimos aquí en paz. ¿Podrían, por favor, no interrumpirnos? Y Rachel, mencionaste que estás embarazada. ¿Cuántos meses tienes? Sus respuestas turbadas me llevaron a pensar que Rachel podría estar mintiendo sobre su embarazo. Estuve casada con John durante 6 meses y nunca me quedé embarazada en ese tiempo. Rachel había recibido comentarios sarcásticos de mi suegra debido a eso. Si Rachel no está realmente embarazada, su afirmación probablemente es otra manipulación. El malestar de Rachel era evidente al enfrentar la desaprobación de mi familia, incapaz de soportar las miradas severas. Ella y John se fueron apresuradamente. No pude evitar pensar, ¿realmente es mi hermana? Se parece a mí, pero su carácter. De todos modos, por ahora está resuelto, dijo Alex con una sonrisa tranquilizadora. Yo logré esbozar una sonrisa amarga a cambio. ¿En serio? Esa noche, el timbre sonó sin cesar. Suspirando, revisé el monitor y vi las caras pálidas de Rachel y John. Cuando abrí la puerta, estaban de rodillas suplicando. Necesitamos ayuda. ¿Puedes prestarnos algo de dinero? Mi esposo parecía confundido, pero mi madre y yo estábamos menos comprensivas. Más temprano ese día, mientras esperaba la llamada de Rachel, mamá había recibido una llamada de un amigo de mi difunto padre, quien ahora alquila nuestra antigua casa. Al regresar a casa, encontré los brotes de flores del jardín destrozados y las ventanas rotas. Las grabaciones de seguridad mostraban a Rachel pisoteando los parterres y arrojando piedras a las ventanas. Mamá le había dado al amigo la información de contacto de Rachel, y él estaba furioso al descubrir que esta era la hija que había causado tanto sufrimiento a nuestro padre. El jardín dañado contenía flores raras y difíciles de cultivar, y el amigo pidió una compensación, dado que ellos enfrentaban problemas financieros. Esperaba que regresaran, pero me sorprendió que aparecieran tan pronto. Su audacia era impresionante. ¿Puedo darte algo de dinero?
pero hay una condición, dije, observándolos alejarse con los hombros caídos. No pude evitar reír, pensando, te lo mereces. Se fueron con una promesa escrita que les hice firmar, comprometiéndose a no acercarse a mí nuevamente a cambio de que yo asumiera la responsabilidad por el incidente. Aunque Rachel sigue siendo mi hermana, estoy dispuesta a luchar contra ella si usa su influencia para contactarme. Tengo grabaciones de audio de hace 13 años y evidencia actual para respaldar mi posición. No tengo intención de perdonarla a ella ni a su esposo. Más tarde, supe que mi exesposo había renunciado a su trabajo corporativo justo después de nuestro divorcio y había comenzado a trabajar en un negocio de adivinación dirigido por mi suegra. Las conexiones familiares le habían asegurado un alto salario, y él y Rachel vivieron cómodamente. Sin embargo, mi suegra falleció hace unos meses, y sin sus habilidades de adivinación, mi exesposo tuvo dificultades y el negocio cerró pronto. Desesperados, Rachel y John alegaron que una pulsera era un objeto preciado hecho por su difunta madre. Apuntaron a los clientes leales del negocio, pero un denunciante expuso su engaño. Las víctimas formaron un grupo y comenzaron a protestar, dejando a Rachel y John sin lugar donde vivir ni trabajar. Vinieron a pedirme ayuda, pero su audacia solo me irritó más. Con la policía involucrada, solo era cuestión de tiempo antes de que fueran responsables. Nos mudamos de nuevo debido al traslado laboral de Alex. ¿Realmente puedo ir con ustedes?, preguntó mamá, disculpándose. Alex respondió, todo parecía estar en su lugar, o eso pensaba. Al regresar a casa para recoger algo que había olvidado, escuché voces que venían de la sala. La voz de mi esposo se mezclaba con otra, una que me heló la sangre. Pronto estará fuera de nuestro camino, dijo mi suegra con una frialdad aterradora. Me quedé paralizada en el pasillo, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Podrían realmente despreciarme tanto como para estar planeando acabar con mi vida? Después de todos estos años juntos, era algo inimaginable. Normalmente, los habría confrontado de inmediato, exigiendo respuestas, pero mi instinto me decía que debía andar con cuidado. Mi profesión me había entrenado para ser cautelosa, para reunir pruebas antes de actuar. Al día siguiente, comencé mi batalla silenciosa para exponerlos por el mal que habían escondido también. Mi nombre es Katy Smith. Estoy casada con Ryan, un hombre 3 años mayor que yo. Hemos estado casados por 3 años, aunque parece una eternidad. Nos conocimos en su lugar de trabajo durante una clase de seguridad vial que yo estaba impartiendo. En ese momento, yo era oficial de policía en la división de tráfico, nerviosa por hablar ante un grupo tan grande. Ryan se acercó a mí después. Sus palabras tranquilizaron mis nervios, y nuestra amistad floreció rápidamente. Pero a pesar del tiempo que hemos pasado juntos, aún no tenemos hijos. He querido formar una familia desde que nos casamos, pero Ryan se mostraba reticente. Criar a un hijo es caro, decía. Esperemos hasta que hayamos ahorrado un poco más. Sus palabras parecían lógicas, pero no podía sacudirme la sensación de que el dinero no era el verdadero problema. Ambos teníamos trabajos estables, y sin embargo, cada vez que surgía el tema de los hijos, él encontraba una excusa para evitarlo. No era la única preocupada por nuestro matrimonio sin hijos. Heather, mi suegra, se había vuelto cada vez más vocal al respecto con los años. Al principio, parecía ansiosa por tener nietos, pero con el tiempo, su tono se volvió acusatorio. No estás rejuveneciendo, ¿sabes? Si no le das hijos a tu esposo, no eres mejor que una ama de llaves. Sus palabras dolían. No era que no quisiera hijos, pero cada vez que sacaba el tema con Ryan, él lo desestimaba. ¿Qué pasa ahora? ¿Me estás culpando a mí?, decía con exasperación. Estoy estresado y agotado. Si realmente quieres un hijo, tal vez deberías esforzarte más en hacerme sentir de esa manera. Luego criticaba mi apariencia, como si ese fuera el origen de nuestros problemas. Los gustos de Ryan siempre habían tendido a lo juvenil, algo que me resultaba difícil de seguir. Nunca entendió que mi trabajo requería un cierto nivel de practicidad. Una esposa que no se cuida a sí misma es una mujer inadecuada, decía con desdén. El hombre que una vez pensé que era tan amable se había revelado como alguien completamente diferente, y comencé a arrepentirme de nuestro matrimonio. 2 años después de casarnos, mi trabajo cambió, y con ello, mi horario. Coordinar los días libres con Ryan se volvió un desafío, y nos alejamos más. Incluso en las raras ocasiones en que logramos coincidir en nuestros días libres, él hacía planes con otros. ¿Vas a cancelar de nuevo? Se suponía que íbamos a ir al cine hoy, le recordaba.
Unas chicas del trabajo me invitaron a pescar ayer, decía casi con satisfacción. Les da miedo poner el cebo en el anzuelo, así que necesitan mi ayuda. Lo siento, es parte de mi trabajo. A pesar de su disculpa, la sonrisa en su rostro decía otra cosa. Cada promesa rota erosionaba mi paciencia. Anhelaba un día tranquilo en casa, pero esos siempre eran interrumpidos por las visitas inesperadas de mi suegra. Oh, veo que Ryan está pescando con esas chicas del trabajo. Supongo que prefiere estar con ellas que contigo, decía con una sonrisa maliciosa. Resentía sus intrusiones, sus comentarios mordaces, pero no podía simplemente irme. En cambio, soportaba sus indirectas, que siempre parecían girar en torno a una cosa: mi fracaso en darle un hijo a Ryan. No pareces muy capaz de tener hijos. Debes ser más proactiva. Eres su esposa. Después de todo. Estoy haciendo todo lo posible, respondía, explicando que Ryan estaba preocupado por las finanzas. ¿Y cuánto ganas ahora? Dudaba, incómoda discutiendo asuntos tan personales, pero le daba una cifra un poco menor que mi salario real. Ella me miraba con desdén, sin impresionar. ¿Eso es todo? Con razón no puedes tener hijos. ¿Cómo podrías? ¿Con un salario así? Sus palabras dolían, pero había algo más en su actitud que me inquietaba. Una sospecha comenzó a crecer dentro de mí, aunque aún no podía identificarla. Después de ese día, su comportamiento empeoró. Comenzó a visitarnos con más frecuencia, apareciendo casi la mitad de la semana. Un día, llegué a casa y la encontré dentro, cocinando con una llave que yo no le había dado. Oh, ya estás en casa. Una esposa que prioriza el trabajo sobre la familia. No es de extrañar que no tengas hijos, dijo con un tono cargado de desdén. Empecé a sentirme enferma cada vez que comía las comidas que preparaba. Llegaba a casa después de un turno nocturno, desesperada por dormir, solo para que ella irrumpiera en el dormitorio. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la cama? Eres una esposa terrible, durmiendo hasta el mediodía por tu trabajo. No es de extrañar que Ryan esté buscando en otro lado. Me obligaba a levantarme, insistiendo en que desayunara, con una mirada que escondía algo que aún no podía identificar. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que nada en mi vida era lo que parecía. Te admiro como esposo, pero me preocupas. Qué sorpresa tan desagradable. Era una solicitud de seguro de vida. Estaba convencida de que estaba considerando llevar a cabo el plan. Aún así, quería creer en Ryan una vez más. ¿De verdad crees eso? ¿Es posible que alguien intente asesinarme? ¿Te preocuparías si eso sucediera? Bloqueé mi mirada en la suya. Por favor, te lo ruego, reconsidera. Pensé en mi cabeza, mientras él me asentía con una gran sonrisa en su rostro. Entonces, muévete, firma esta solicitud, me instó, sus ojos ahora enfocados únicamente en el dinero del seguro que podría obtener a cambio de mi vida. Era un miserable en toda regla, pero gracias a él, me sentí segura al sancionarlo. En este mundo, nunca sabes quién está buscando hacerte daño, ¿verdad? Sí, y sí, ha habido tantos incidentes perturbadores. Alguien de tu familia, por ejemplo, tiene una idea estúpida. Sí, como planear deshacerse de una esposa que causa problemas porque quiere estar con una mujer más joven. Los ojos de mi esposo comenzaron a revolverse mientras se ponía visiblemente nervioso. Su madre, pálida como la muerte, intentó convencerlo de contratar un seguro de vida costoso para su esposa y matarla. Espera un segundo, ¿qué demonios estás? Enfrente de mi esposo, reproduje la grabadora de voz. Su rostro se distorsionó y se volvió feo cuando la conversación de su suegra y su risa vulgar comenzaron a sonar. ¿Qué pasa con esta grabación? Me pasó que la escuché. Gracias a Dios tengo una grabadora. No la tendría si hubiera pasado toda mi vida trabajando en tráfico. Pero trabajas en la división de tráfico. Ahora estoy en la división criminal. También te lo dije. Así que supongo que has estado ocupado pensando en una mujer desde entonces, y me has estado ignorando. Le arrojé las fotografías de las pruebas de la aventura que mi esposo había escondido en su habitación. Estas eran las únicas que encontré mientras buscaba en la casa mientras mi esposo estaba fuera, pruebas contundentes. No sé nada de estas fotos, ni siquiera sé quién es ella. Vaya, escuché que trabaja en un club de alta gama, en el que tuviste un problema. Eres tan genial. Escuché que gritaste. Es mi chica. ¿Cuánto sabes sobre? No estoy segura. Preocupado. Ahora estaba poniendo excusas a su esposa, sin importar qué. Mi madre es patética.
Cuando descubrió que estaba saliendo con otra chica, insistió en que me casara con ella en lugar de contigo por tu bajo salario. Las palabras de mi esposo tenían sentido. Cuando mi suegra preguntó sobre mi salario y dijo que era bajo, probablemente se refería a la novia de mi esposo. Según la grabadora, mi suegra me debía una suma considerable de dinero. Sería superficial de su parte tratar de pagar la deuda con el dinero del seguro y con la nueva novia de mi esposo. Entonces, ¿estás diciendo que fue tu madre quien ideó este plan? Sí, yo no tuve absolutamente nada que ver con eso. ¿De qué estás hablando? Todo comenzó con que me engañaste. Es asqueroso culpar a otra persona por eso. Nunca serás perdonado, grité. Mi esposo me agarró del pecho mientras gritaba incoherencias. Lo agarré por la mano y lo arrojé al suelo con todas mis fuerzas. Soy policía. Estoy acostumbrada a tratar con personas agresivas como tú. No necesito un seguro de vida para protegerme. Mi esposo se volvió débil y arrepentido cuando vio las esposas. Estás arrestado. Lo siento, no sé qué estaba haciendo. Por favor, discúlpame. Guarda tus excusas para la comisaría. Te daré suficiente oportunidad para explicarte. Después de eso, mi esposo y su madre fueron encarcelados por un tiempo por conspirar para matarme. Solicité el divorcio y exigí $20,000 de pensión alimenticia de ambos, mi esposo y su novia. Es posible que pronto sean liberados porque fue solo un intento de asesinato, pero estoy segura de que serán despedidos de sus trabajos, y tendrán una vida difícil con los pagos de la pensión y el pago de las deudas de mi suegra. Por otro lado, por primera vez en mucho tiempo, estoy disfrutando de vivir sola. Me han obligado a vivir en un espacio pequeño, así que decidí estirarme y expandir mis alas un poco más. Admiro tu dedicación como esposo, pero estoy empezando a preocuparme por ti. Ryan me miró con esa misma sonrisa que siempre usaba cuando intentaba encantar su salida de los problemas, pero esta vez, no fue suficiente para ocultar lo que realmente quería. Me entregó una solicitud de seguro de vida. Mi corazón se hundió, confirmando las sospechas que había estado tratando de ignorar. A pesar de todo, quería darle una última oportunidad para demostrar que estaba equivocada. ¿De verdad crees que algo podría pasarme?, le pregunté, manteniendo su mirada. ¿Te preocuparía si alguien intentara hacerme daño? Por un momento, le supliqué en silencio que me mostrara que aún le importaba, que probara que yo era más que un simple medio para un fin, pero él solo asintió, con esa falsa sonrisa que nunca abandonó su rostro. Por supuesto que me preocuparía, respondió con suavidad, pero nunca sabes quién está al acecho en este mundo. Es mejor estar preparado, ¿no? Así que, vamos, firma la solicitud. Sus ojos brillaban con codicia, enfocados únicamente en la posible ganancia. Cualquier amor o preocupación que alguna vez tuvo por mí había desaparecido hace mucho, reemplazado por un frío y calculado deseo de sacar provecho de mi muerte. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Ryan había sellado su propio destino. Tienes razón, dije, mi voz calmada pero firme. En este mundo, nunca se sabe quién está conspirando contra uno. Exactamente, coincidió, con un tono conspirador. Hay gente muy loca por ahí, incluso los familiares pueden tener ideas estúpidas. Sí, respondí, mi voz endureciéndose, como planear deshacerse de una esposa solo para poder estar con alguien más joven. La sonrisa de Ryan titubeó. Sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente mientras el significado de mis palabras comenzaba a hundirse. Su rostro palideció, y pude ver cómo el pánico comenzaba a invadirlo. Espera, ¿de qué estás hablando?, tartamudeó, tratando de retomar el control de la situación. No dije ni una palabra más. En su lugar, metí la mano en mi bolsillo y saqué la grabadora. Presioné play, y la habitación se llenó con el sonido de su voz y la de su madre, discutiendo casualmente su plan para matarme. El rostro de Ryan se deformó de horror mientras escuchaba la grabación. Sabía que no había salida. ¿De dónde sacaste esto?, exigió, su voz temblando. Lo escuché por casualidad, dije fríamente. Gracias a Dios tenía mi grabadora conmigo. Trabajar en tráfico puede no ser glamoroso, pero me enseñó a estar siempre preparada. Pero, solo trabajas en tráfico, dijo débilmente, aferrándose todavía a la mentira. Ya no. Lo corregí. Ahora estoy en la división criminal, te lo dije, pero has estado tan distraído con tu pequeña aventura que ni siquiera lo notaste. Arrojé un montón de fotos sobre la mesa, imágenes de él con su amante. Las había encontrado escondidas en su habitación mientras él estaba fuera. No había manera de negar la evidencia. No sé nada de estas fotos,
protestó, su voz subiendo en desesperación. Ni siquiera sé quién es ella. ¿De verdad? Me burlé, porque escuché que trabaja en ese club de alta gama donde hiciste una escena. Ya sabes, el lugar donde gritabas. Ella es mi chica. El rostro de Ryan se enrojeció de ira y miedo al darse cuenta de cuánto sabía yo. Estaba acorralado, y lo sabía. No es lo que piensas, soltó de repente, tratando de aferrarse a cualquier cosa. Todo fue idea de mi madre. Se enteró de la otra mujer y me empujó a deshacerme de ti porque pensaba que no ganaba suficiente dinero. Qué curioso, dije fríamente, cuando tu madre preguntó sobre mi salario y lo llamó bajo. Tenía la sensación de que me estaba comparando con alguien más. Resulta que estaba hablando de tu novia. Los hombros de Ryan se desplomaron en derrota al darse cuenta de que no había escapatoria. La grabadora había captado todo, incluyendo el plan de su madre para usar mi dinero del seguro para pagar sus deudas y comenzar una nueva vida con su amante. Entonces, todo fue idea de tu madre, continué, mi voz goteando sarcasmo. ¿Tú no tuviste nada que ver con esto? Qué conveniente. Por favor, Katy, suplicó, extendiendo la mano hacia mí. No estaba pensando con claridad. Lo siento, por favor, déjame explicarlo. Ya has dado suficientes explicaciones, dije, sacando mis esposas. Soy policía, ¿recuerdas? He lidiado con cosas mucho peores que tú, y no necesito un seguro de vida para protegerme. La valentía de Ryan se desmoronó al ver las esposas. Cayó de rodillas, suplicando clemencia. Lo siento, no sabía lo que estaba haciendo. Por favor, perdóname. Guárdalo para la comisaría, respondí, esposándole las manos. Tendrás mucho tiempo para explicarte allí. Al final, tanto Ryan como su madre fueron arrestados por conspirar. Hola, mi nombre es Ángela. Tengo 31 años y he estado trabajando durante 5 años. Recientemente, acepté una propuesta de matrimonio de mi novio de 3 años, y ahora estamos en medio de la planificación de nuestra boda y luna de miel. Nos conocimos en el trabajo, donde él era un colega senior que siempre me ofrecía ayuda cada vez que enfrentaba tareas difíciles, a diferencia de mis días más tranquilos en la universidad. Cuando mi primera relación terminó debido a mi naturaleza tímida, mi vida cambió significativamente al entrar al mundo laboral. Mi prometido, que es 4 años mayor que yo, pareció ser confiable y sincero desde el principio. Nuestro romance comenzó con una cita memorable en un acuario, donde compramos una figura de delfín que todavía guardo con cariño. Sus intenciones de un futuro juntos fueron claras desde el principio, llenándome de felicidad. Cuando me propuso matrimonio en el mismo acuario, estuve tan emocionada que apenas pude dormir de la excitación. Pero la magia comenzó a desvanecerse un poco después de que visitamos a sus padres tras nuestro compromiso. Mientras su padre fue cálido y acogedor, su madre no fue tan amable. Durante nuestro primer encuentro, me criticó abiertamente, lo que me dejó incómoda e incierta sobre cómo podría ser mi vida matrimonial. Este encuentro aumentó mis preocupaciones y expuso problemas más profundos que no había reconocido completamente antes. Intenté convencerme de que los nervios preboda eran normales, incluso mientras las dudas se instalaban. A pesar de esas dudas, seguí adelante con los preparativos de la boda, fingiendo que todo estaba bien. En una de nuestras discusiones sobre la vida después del matrimonio, surgió el tema de dejar mi trabajo. Tanto mi prometido como su madre esperaban que dejara mi carrera una vez casados, aunque en algún momento consideré la idea. En ese momento me di cuenta de que no estaba dispuesta a renunciar a ella. Mi trabajo se había convertido en un santuario de estabilidad, y con las incertidumbres que se cernían sobre mi futuro, no estaba lista para dejarlo. A pesar de la insistencia de mi suegra de que renunciara, decidí quedarme en mi trabajo, que resultaba ser la misma empresa en la que trabajaba mi prometido. A medida que avanzábamos con los planes de la boda, tuvimos algunos desacuerdos, especialmente sobre cuándo registrar nuestro matrimonio. Mi prometido insistió en una fecha anterior, y después de cierta vacilación, accedí a su cronograma. El proceso de registro en sí parecía rutinario, pero una vez que fue oficial, experimenté una ola de alegría al saber que ahora estábamos verdaderamente casados. Inicialmente planeamos una boda pequeña e íntima. Sin embargo, una vez que mi esposo se lo mencionó a su madre, todo cambió. Al día siguiente, nos llamó, con su voz llena de desaprobación. ¿Una boda pequeña? Gregory merece algo grandioso, y me aseguraré de que así sea, y mantén tu lista de invitados corta, solo tus padres y amigos cercanos. Supongo que tus amigos son aburridos, solo arruinarán el ambiente. Sus palabras fueron duras y dominantes,
y antes de que nos diéramos cuenta, ella había tomado el control total de la planificación de la boda, desde el lugar hasta la lista de invitados. Ella dictó cada detalle. Era abrumador lo fácil que asumió el control. A regañadientes, accedí a sus demandas, reduciendo mi lista de invitados a solo familiares y amigos cercanos, como ella insistió. Pero eso no fue el fin de su intromisión. Tenía opiniones sobre todo: el programa, el entretenimiento, la decoración, incluso el menú. Sus elecciones extravagantes empujaron el presupuesto mucho más allá de lo que habíamos acordado inicialmente. La familia de Gregory había prometido cubrir la mitad de los costos de la boda, pero tan rápido como ofrecieron, retiraron su apoyo, dejándome a mí con la responsabilidad de cubrir el exceso causado por sus ideas exageradas. Intenté mantener las cosas bajo control tomando decisiones económicas en secreto, pero también criticó esas decisiones, acusándome de hacer que la boda pareciera barata, porque no seguí su visión. Después de la boda, esperaba un respiro de su influencia dominante, pero mi esposo tenía otros planes. Sin consultarme, decidió que viviríamos con su madre. El apartamento que habíamos alquilado fue cancelado de repente, y todas mis pertenencias fueron redirigidas a la casa de su familia. Me quedé desconcertada. Cada decisión sobre nuestro futuro juntos se había tomado sin mi participación. Planificar la boda había sido lo suficientemente desafiante, pero este nuevo desarrollo me dejó sintiéndome completamente marginada en mi propio matrimonio. Cuando planteé mis preocupaciones a Gregory, especialmente sobre los costos de la boda que se habían disparado más allá de nuestro presupuesto, él me desestimó. La ansiedad con la que había estado lidiando desde antes de la boda solo se intensificó después. Habíamos planeado una luna de miel increíble en el extranjero, a un destino que siempre había soñado visitar. Durante meses, el pensamiento de este viaje me mantuvo en marcha a través de todo el caos, pero, por más emocionada que estaba, no pude ignorar el comportamiento extraño de Gregory antes del viaje. A pesar de la importancia del viaje, él estaba extrañamente poco cooperativo, insistiendo en manejar todas las reservas de vuelos y alojamientos él mismo. En ese momento, pensé que estaba siendo dulce, asumiendo algo de responsabilidad para darme un respiro. Poco sabía yo que era una señal de algo mucho más inquietante. Una vez que el frenesí de la boda se calmó, finalmente llegó nuestra luna de miel. Aunque tenía emociones encontradas acerca de nuestras recientes experiencias y la inminente realidad de vivir con mi suegra, me resolví a disfrutar el viaje. Pero, mientras me desvelaba esa noche, terminando los últimos preparativos para nuestro vuelo temprano en la mañana, Gregory soltó una bomba que destrozó todo lo que pensaba que sabía. «Ángela, voy a hacer este viaje con mi mamá», anunció Gregory de manera casual mientras revisaba nuestro equipaje. Sus palabras me golpearon como un ladrillo, dejándome momentáneamente atónita. «¿De qué estás hablando? Esta es nuestra luna de miel, no cualquier viaje. ¿Por qué vendría tu madre con nosotros? Solo hemos pagado 2 boletos, y todo está reservado solo para nosotros», protesté, mi voz temblando de confusión. Sus siguientes palabras destruyeron la poca claridad que me quedaba. «Nunca dije que iba a ir contigo. No seas ridícula. Voy con mi mamá. Es un viaje de agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí. Tú quédate aquí y prepara la casa, limpia cada rincón». Antes de que pudiera responder, tomó mi pasaporte, el que le había confiado para el viaje, y lo rasgó. El sonido del papel desgarro resonó en la habitación, igualando la incredulidad que me invadía. Me quedé allí, congelada, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo, como si fuera una señal. Mi suegra irrumpió en la habitación, completamente maquillada, sin siquiera tocar la puerta. «Gregory, ¿estás listo?», dijo ella con una sonrisa satisfecha. Su rostro se iluminó de una manera que me hizo sentir enferma. «Sí, estamos listos. Finalmente, podremos disfrutar de este viaje sin interrupciones», respondió, echando un vistazo en mi dirección mientras ambos compartían una risa alegre. Me quedé allí, completamente desolada, dándome cuenta en ese momento de que no solo estaba al borde de casarme con una familia controladora, sino atrapada en una pesadilla. Mientras me preocupaba por cómo manejaría vivir con mi suegra, esto estaba más allá de lo que había imaginado. «Veo qué tipo de personas son realmente ustedes dos», logré decir finalmente, aunque mis palabras parecían no significar nada para ellos. Ellos continuaron riendo mientras se iban juntos. Mis esperanzas de una luna de miel, un nuevo comienzo y el matrimonio amoroso que había imaginado evaporándose en un instante.
Pensé que Gregory estaba siendo considerado al encargarse de los arreglos para la luna de miel, pero resultó que había estado planeando todo el viaje para su madre desde el principio, reservando todo a nombre de ella y dejándome a mí con los costos. La traición fue asombrosa. Lo que deberían haber sido los recuerdos más hermosos, nuestra boda íntima, nuestra luna de miel perfecta, ahora estaban arruinados, manchados por el egoísmo de mi esposo y su madre. A medida que el peso de la situación se desplomaba sobre mí, me di cuenta de que no podía continuar en este matrimonio. Las acciones de Gregory habían cruzado una línea, y sabía en mi corazón que debía divorciarme. Irónicamente, había estado grabando audio desde el principio de la planificación de nuestra boda, esperando capturar todos los momentos especiales previos a nuestra boda y luna de miel. Al principio, había sido un proyecto sentimental, destinado a preservar recuerdos felices. Pero lo que comenzó como una forma de documentar la alegría rápidamente se transformó en algo más, evidencia. Cada comentario hiriente, cada acción dolorosa de mi suegra, estaba capturada en esas grabaciones. Al principio, dudé de su utilidad, pensando que nunca querría revivir esos momentos, pero ahora, se habían convertido en la prueba que necesitaba para apoyar mi decisión de avanzar con el divorcio. En los días siguientes al desastre, mientras se suponía que debía estar acomodándome en nuestra casa compartida, me estaba preparando en secreto para irme. Apenas había desempacado en primer lugar, así que no tardó mucho en recoger mis cosas, mientras me preparaba para alejarme de la vida que pensaba que estaba comenzando. La ira por Gregory y su madre yéndose en nuestra luna de miel sin mí dominaba mi mente, pero me obligué a concentrarme en lo que importaba ahora, mis próximos pasos. Mientras limpiaba la casa por última vez, queriendo borrar cualquier rastro de mi breve estancia, me encontré con algo sorprendente. En la sala, dejado descuidadamente a la vista, había documentos que revelaban que Gregory había estado malversando dinero de su empresa, supervisaba las ventas y había estado subreportando ganancias, guardando la diferencia para él. Lo que era aún más perturbador era que su madre estaba profundamente involucrada. Entre los papeles, encontré un registro meticuloso que ella había mantenido, notas detalladas de las verdaderas cifras de ventas, las cantidades que Gregory había robado e incluso una lista de artículos de lujo que él había comprado para ella con el dinero robado. Un diario documentando todo su esquema estaba justo allí, como si no tuvieran preocupación por ser descubiertos. Atónita por la magnitud de su engaño, me di cuenta de que no solo estaba alejándome de un matrimonio tóxico, sino que había descubierto algo mucho más peligroso. 2. Brevemente consideré si mi posición en la empresa podría ayudarme a resolver las cosas de manera discreta, pero rápidamente descarté la idea. ¿Por qué debería proteger a alguien que me había descartado tan fríamente para un viaje con su madre? Armada con evidencia del desvío de fondos de Gregory, decidí enfrentar la situación directamente. Aunque Gregory y su madre deberían estar disfrutando de su luna de miel, mi aparición inesperada en el trabajo causó gran revuelo. Mis colegas y superiores se sorprendieron al verme en la oficina en lugar de en una isla tropical. ¿No se supone que estabas en tu luna de miel?, preguntaron, desconcertados. Ya no veía razón para ocultar la verdad. Expliqué que Gregory y su madre se habían ido de luna de miel sin mí, dejándome atrás después de destruir mi pasaporte y dejándome con el costo total del viaje. El shock y la indignación de mis compañeros de trabajo fueron inmediatos e intensos. Afortunadamente, tenía un aliado único en la empresa, mi tío, uno de los ejecutivos principales. Siempre había mantenido nuestra relación en secreto para evitar cualquier indicio de nepotismo, habiendo asegurado mi puesto basándome en mis propios méritos. Mi tío había aceptado mantener nuestra conexión familiar confidencial. Desde mi infancia, había sido una figura de apoyo en mi vida, a menudo complaciéndome con dulces durante nuestros viajes juntos, para desagrado de mis padres. Con la evidencia del desvío de fondos de Gregory en mano y el apoyo de mi tío, sentí un renovado sentido de propósito. Me dirigí a su oficina, presentando la situación a su secretaria, quien me dejó entrar. Mi tío, inicialmente saludándome con una cálida sonrisa, pronto notó que algo estaba mal al ver cómo su expresión se volvía preocupada. ¿No se supone que estabas en tu luna de miel?, preguntó, con su voz llena de preocupación. Al ver su rostro familiar y cariñoso, me sentí abrumada y rompí en llanto. A través de mis sollozos, conté todo, la traición de Gregory y su madre, su lujoso viaje en lo que debía haber sido nuestra luna de miel, y el sorprendente descubrimiento del desvío de fondos de Gregory. Fue una revelación dolorosa, pero también el primer paso hacia la recuperación de mi independencia y la resolución de la traición que había sacudido mi mundo.
La preocupación de mi tío rápidamente se transformó en ira mientras escuchaba mi relato, una faceta de él que nunca había visto antes. Con el ceño fruncido en profunda concentración, prometió convocar una reunión de la Junta para abordar inmediatamente el desvío de fondos de Gregory. Después de entregar la evidencia, me preguntó sobre mis planes para el resto del día. Mencioné que iba a irme a casa, pero él insistió: primero vamos a comer algo bueno, luego te dejaré en casa. A pesar de la traición aplastante, sentí una sensación de consuelo y alivio al saber que tenía una presencia tan solidaria y cariñosa en mi vida. 2 semanas después, cuando Gregory y su madre regresaron de su viaje, recibí una llamada furiosa de él. Estaba furioso porque no los había recogido en el aeropuerto ni limpiado la casa como él había exigido. Se despotricó sobre mi ausencia, pero lo interrumpí. Ustedes dos son ruidosos y molestos. No tengo razón para recoger a alguien con quien estoy a punto de divorciarme, ni seguiré sus absurdas demandas de limpiar, dije, con la voz aguda y decidida. Gregory se quedó momentáneamente sorprendido, sin palabras, pero rápidamente reanudó su ataque. ¿Crees que puedes hablarme así? Te hice un favor al casarme contigo. Si me divorcio, nunca te volverás a casar. Mi mamá también está furiosa. Si vuelves ahora y nos preparas algunas comidas tradicionales, podría considerar perdonarte. Estamos cansados de la comida extranjera, exigió, con un tono más áspero que nunca. Sus palabras fueron una brutal revelación de su verdadera naturaleza, y me quedó dolorosamente claro lo poco que realmente lo conocía. Después de todo, su engaño con el pasaporte, su decisión de irse de viaje con su madre, su carácter quedó al descubierto. Ya he consultado a un abogado sobre nuestro divorcio. Cualquier otro asunto debe discutirse con él, respondí, manteniendo mi compostura. ¿Un abogado? ¿De qué hablas? No me voy a divorciar, respondió, su voz una mezcla de confusión y pánico. En el fondo, podía oír a su madre exigiendo el teléfono y lanzando insultos hacia mí. Haz lo que quieras, por cierto. He informado a la empresa sobre tu desvío de fondos, te llamarán pronto. Quizás también deberías contratar un abogado, respondí, sintiendo su creciente pánico. Ya no era mi problema. Continuó llamando, pero bloqueé su número, cortando toda comunicación. Mi tío, al tanto de las fechas de la supuesta luna de miel, ya había actuado. La empresa citó a Gregory basado en la evidencia que proporcioné. Verificaron las discrepancias frente a los ejecutivos. Los intentos de Gregory por fabricar una historia se desplomaron al tratar de echarme la culpa, alegando que yo era la verdadera desvalijadora y que él había intentado detenerme. En ese momento, la paciencia de mi tío se agotó. Mi sobrina nunca haría algo así. Hemos confirmado que tú y tu madre son responsables del desvío de fondos. Tienes suerte de que aún no hemos involucrado a la policía, gritó, su voz llena de furia. Al darme cuenta de que estaba conectada con la alta dirección, Gregory parecía completamente derrotado, como si lo hubiera perdido todo. Más tarde ese día, fui a la empresa para devolver los regalos de boda que había recibido de mis colegas, dado que nuestro matrimonio había terminado de manera tan abrupta. Sin embargo, mis colegas se negaron a recibirlos de vuelta, insistiendo en que los habían dado como un gesto de su apoyo y buenos deseos, lo que solo profundizó mi aprecio por su amabilidad durante este tiempo tumultuoso. Mientras estaba rodeada por la calidez y el apoyo de mis colegas, Gregory se acercó a mí con desesperación. ¿Por qué no me dijiste que estabas relacionada con la alta dirección? Lo siento. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes pedirle a tu tío que me mantenga en la empresa y que haga desaparecer el desvío de fondos? Suplicó, su voz teñida de desesperación. Repugnada por su descaro, respondí, ¿realmente entiendes la gravedad de lo que estás diciendo? ¿Estás fuera de ti? El divorcio es la única opción ahora. Reflexiona sobre tus acciones y enfrenta las consecuencias. Después de rechazarlo firmemente, estaba claro que no tenía a dónde más recurrir. Su desesperada dependencia era una visión lamentable, pero era evidente que se le habían agotado las opciones. Mientras mis colegas eran testigos de las desesperadas súplicas de Gregory, llamaron a seguridad, que rápidamente lo escoltó fuera. Fue despedido de inmediato y la empresa comenzó a buscar daños por el desvío de fondos. En medio del caos, mi suegra intentó contactar repetidamente a mi familia. Sin embargo, una vez que habló con mi suegro, las llamadas cesaron. Siempre me había preguntado por qué permitió que nuestros planes de luna de miel siguieran adelante, pero más tarde entendí su perspectiva. Se disculpó, explicando que había sido engañado para creer que mi suegra iba a hacer un viaje doméstico con amigas. Estaba esperando un poco de paz lejos de sus constantes quejas sobre compras y cenas.
Después del fiasco, mi suegro apoyó mi decisión de regresar a la casa de mis padres e incluso me ayudó a empacar. Las emociones estaban a flor de piel y nos fuimos con mínima discusión, conociendo la naturaleza genuina, amable y racional de mi suegro. Me di cuenta de que él habría intervenido si hubiera sabido las verdaderas intenciones detrás del viaje. Era el único miembro de ese hogar en quien sentía que podía confiar. A pesar de ser la víctima, el hecho de que mi luna de miel hubiera sido secuestrada por mi suegra era profundamente embarazoso. Contemplé renunciar a mi trabajo, y mis padres sugirieron tomarme un tiempo libre. Sin embargo, mi tío, entendiendo que el trabajo podría servir como una distracción, organizó mi traslado a una oficina en sucursal. Este cambio me brindó el espacio que necesitaba para sanar y reenfocar mi vida. El proceso de divorcio avanzó sin problemas, gracias a un excelente abogado. Durante este proceso, descubrí más sobre la dinámica financiera de la familia de mis suegros. Eran una familia de clase trabajadora promedio con ahorros mínimos, aún más tensos por los hábitos de gasto extravagantes de mi suegra. Mi suegro, reconociendo la gravedad de la situación, terminó vendiendo la casa familiar para cubrir la sustancial pensión alimenticia, impulsado por la corta duración de nuestro matrimonio. Cuando regresé a la casa familiar con mi equipaje en lo que debía haber sido el día de partida para nuestra luna de miel, los rumores del vecindario comenzaron a circular. La historia de nuestro matrimonio fallido y el escándalo posterior se difundió rápidamente, exagerada por los rumores locales. La situación se volvió insoportable y estaba claro que necesitaba salir de la zona. Mi suegra, que inicialmente aprobó nuestro matrimonio por sus beneficios de estatus, encontró cada vez más difícil enfrentar a la comunidad, abrumado por la vergüenza y la tensión financiera. Mi suegro se sintió obligado a asumir la responsabilidad por los daños causados por las acciones de mi esposo. A pesar de mi profundo desdén hacia mi esposo y mi suegra, no puedo evitar sentir una profunda simpatía por mi suegro. Después del tumulto, mi esposo despedido, ordenado a pagar daños y mi decisión de no regresar, mi esposo se hundió en una crisis mental. Ahora, incapaz de trabajar, pasa sus días en un modesto apartamento en el que se mudó. Ver a su hijo en tal estado ha hecho que mi suegra se vuelva retraída y solitaria. En una conversación sincera, mi suegro expresó su agotamiento con el comportamiento de mi suegra y reveló que estaba considerando un divorcio. Ya no quería pasar el resto de sus años en descontento y preguntó si podía conectarlo con el abogado que había usado. Inmediatamente contacté a mi tío, quien facilitó el contacto con el abogado, aunque podría tomar algo de tiempo. Espero que mi suegro pueda comenzar de nuevo y encontrar un camino hacia una vida más feliz. Solo te enfocas en tu pequeño negocio en casa e ignoras las tareas del hogar. Comenzaron de nuevo las familiares y sarcásticas observaciones de mi suegra. Soy Susan, una diseñadora web de 32 años, que vive con mi esposo, John, y su madre en la casa en la que John creció. Después de casarnos, dejé mi trabajo en una empresa para trabajar de manera independiente desde casa. La mayoría de mis clientes vienen por recomendaciones de mi antiguo empleador, quien valora mi trabajo de diseño y sigue enviándome proyectos. Este arreglo nos conviene bien, ahorro en desplazamientos y puedo manejar las tareas del hogar junto con mi trabajo. Tanto mi antiguo empleador como yo estamos contentos con este arreglo. Sin embargo, mi suegra, con sus puntos de vista anticuados, parece poco impresionada. A menudo insinúa que, como esposa, debería ser una ama de casa a tiempo completo apoyando a mi esposo. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y muchos hogares ahora tienen a ambos miembros trabajando. John trata de calmarla, pero ella insiste. Estás ganando el dinero con el que vivimos. Ella debería encargarse de las tareas del hogar adecuadamente. Está claramente inconforme. Tu esposa no está ganando mucho con su negocio en casa, ¿verdad? Mi suegra desestima mi trabajo como un simple negocio en casa. A pesar de mis esfuerzos por equilibrar las tareas del hogar y mis responsabilidades profesionales, ella sigue estando descontenta porque mi trabajo no cumple con sus expectativas tradicionales. Para ella, yo podría ser la mujer mala que se llevó a su precioso hijo. Sus comentarios sarcásticos han sido una constante desde nuestro matrimonio, y parece desaprobar todo lo que hago. John mencionó que desde que su padre falleció hace 5 años, su madre ha dependido mucho de él. Aunque John parece molesto, también parece apreciar ser necesario. Nuestra casa, comprada por el padre de John hace unos 30 años, se pagó con su seguro de vida y ahora está a nombre de su madre. Es del tamaño perfecto para los 3 y hasta tiene una habitación para mi trabajo. Mi suegra ha vivido aquí durante 3 décadas y tiene numerosos amigos en el vecindario. Cuando ellos la visitan,
Tengo que interrumpir mi trabajo para servirles té y bocadillos. Estas reuniones a menudo se convierten en sesiones donde se quejan de sus nueras. Mi nuera siempre vuelve a la casa de sus padres ante el menor problema. Solo está aquí la mitad del año. Gasta dinero imprudentemente. Y hasta hemos tenido cobradores de deudas. Ha sido terrible. No puedo evitar reírme de estas conversaciones desde mi espacio de trabajo. Compiten por ver quién tiene la peor nuera. A pesar de manejar tanto el trabajo como las tareas del hogar, mi suegra sigue criticándome. Cuando una de sus amigas me elogia, ella comenta en voz alta: su trabajo no es impresionante, es solo un pequeño negocio en casa. Un día, John mencionó casualmente que quería un auto nuevo. He estado pensando en comprar un auto nuevo. ¿Está bien?, preguntó durante la cena. ¿Por qué necesitas el permiso de tu esposa para comprar un auto?, dijo mi suegra con brusquedad. John rápidamente trató de calmarla. Bueno, es un auto para todos nosotros. No puedo decidir por mi cuenta, ¿verdad? Aunque comprar un auto es una decisión importante, mi suegra no estaba satisfecha y continuó discutiendo con él. Eres el único con licencia de conducir, así que compra el auto que quieras. John, que generalmente sigue las instrucciones de su madre, me miró con impotencia. Puedes decidir, dije, alejándolo con un gesto. Está bien, no preguntes constantemente la opinión de tu esposa, simplemente decide por ti mismo. John tiende a consultar conmigo o con su madre sobre todo, aunque es bueno que no sea egoísta, su indecisión es frustrante. Su padre, que tomaba decisiones de manera independiente, a menudo recibía quejas de mi suegra. John cree que ser asertivo está mal, mientras que mi suegra, que tuvo un esposo dominante, piensa que así debe ser un esposo. Su insatisfacción con la indecisión de John a menudo se dirige hacia mí. Susan siempre está regañando a John, por eso él es así. Me culpa. Me quedé atónita y no supe cómo responder. Sí, Susan siempre se queja, por eso no puedo tomar decisiones por mí mismo. Se unió John culpándome, pero yo me quedé en silencio. Intenté defenderme, pero fue en vano. John nunca me defiende frente a su madre, aunque se disculpa después, diciendo: lo siento, tú eres la más importante para mí. He perdido la confianza en él. Empiezo a cuestionar nuestra relación, preguntándome si puedo seguir viviendo con alguien que se deja influenciar tan fácilmente por su madre. Un mes después, llegó el nuevo auto de John. El olor a auto nuevo es lo mejor. Vamos a dar un paseo en mi próximo día libre, dijo emocionado. Su entusiasmo era contagioso, e incluso mi suegra parecía contenta. Es un buen auto, debe haber sido caro, pero está bien ya que es con tu salario, ¿verdad? John no le respondió directamente. En lugar de eso, disfrutaba del auto. Me quedé atónita con el costo del auto. A pesar de decir que podía hacer lo que quisiera, lo confronté cuando entró. ¿Cuánto costó ese auto? Él respondió con indiferencia: $60,000. Puedes comprar cualquier auto que quieras, ¿verdad? Mi suegra rápidamente tomó el partido de John. Así es, lo dejaste a decisión de John, así que no te quejes ahora. Aunque había dejado la decisión en manos de él, esperaba que considerara nuestra situación financiera también. ¿De dónde viene ese dinero?, pregunté, ignorando el comentario de mi suegra. Bueno, estoy usando un préstamo, tartamudeó él. Mi suegra intervino con voz alta. Susan, no te quejes, tú no estás pagando. Ya sea que estuviera enojada porque la ignoré o porque no le gustó lo que le dije a John, su mirada feroz dejaba claro que estaba molesta. Eres una nuera desagradable, siempre quejándote aunque vives del salario de John, dijo con inusual dureza. También tengo un trabajo, respondí. Mi suegra no se dio por vencida. ¿Qué trabajo? Tu trabajo a medio tiempo no gana mucho. John gana $5,000 al mes, dijo, burlándose de mí. Estaba a punto de señalar que ese era mi salario, pero cuando miré a John, él se había retirado a su habitación. He sido paciente hasta ahora, pero no puedo soportarlo más. Quiero que te vayas lo antes posible, declaró mi suegra. Estaba frustrada y cansada de discutir sobre mi salario. Parecía ridículo e irrelevante ahora. Su comentario y el silencio de John eran exasperantes. ¿No fue John quien encendió esta discusión con su habitual indecisión? Está bien, me iré entonces, dije, recogiendo mi computadora portátil y otras cosas esenciales de mi oficina en casa. Volveré por el resto de mis cosas más tarde, le dije a mi suegra, quien me miraba con una expresión feroz. John permaneció en su habitación. La próxima vez que vengas,
asegúrate de que hayas firmado los papeles del divorcio, gritó mi suegra tras de mí. ¿Me oíste, mujer inútil? Era la primera vez que la escuchaba hablar de manera tan áspera, y me sorprendió. La ignoré y salí enojada. No importaba si estaba enojada porque acepté irme o porque confronté a John sobre el dinero. Solo quería salir de esa casa lo antes posible. Fui a quedarme con mis padres por el momento. ¿Qué pasó de repente?, preguntó mi madre, sorprendida por mi llegada. No estoy segura de qué está pasando, pero puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, dijo. Mi papá parecía entender la situación por mi expresión. No volví a saber de John después de eso. El hombre que alguna vez me valoró parecía haber desaparecido. No podía creer que no hubiera visto su verdadera naturaleza antes. Hablar con mis padres me ayudó a calmarme. No tienes hijos. Es mejor divorciarte cuanto antes, dijo mi mamá, y estuve de acuerdo. Tenía un trabajo, así que no enfrentaría dificultades financieras. Durante el fin de semana, mi padre me ayudó a sacar mis pertenencias de la casa de John. John no estaba por ninguna parte, y mi suegra permaneció oculta en su habitación. Llamé frente a la puerta de la habitación de John. Gracias por todo. Por favor, firma los papeles del divorcio. Deslicé los papeles por debajo de la puerta. Ya firmé. ¿Está bien? La voz cortante de John vino desde detrás de la puerta junto con los papeles firmados. Me entristeció que nuestro matrimonio hubiera terminado de esta manera. Sin decir nada a mi suegra, salí de la casa. Aunque había vivido allí durante unos 2 años, tenía pocos recuerdos buenos. Fui directamente al registro civil y entregué los papeles del divorcio. Quería resolver el asunto rápidamente con solo un formulario. Después del divorcio, me quedé en la casa de mis padres y continué trabajando desde allí. Consideré alquilar un lugar propio, pero mi madre insistió. Por favor, quédate aquí un tiempo. Es mucho más seguro que vivir sola. Mi padre estuvo de acuerdo, preocupado de que John y su madre pudieran causar problemas, aunque pensé que era poco probable. Aprecié la comodidad de estar con mis padres. Dado que mi trabajo permitía flexibilidad, decidí quedarme con ellos por ahora. Unos 2 meses después, mientras casi olvidaba a mi exesposo y a mi suegra, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Quién podría ser? Tal vez es un número equivocado, pensé. Las llamadas seguían llegando, y a regañadientes, contesté. ¿Por qué no contestaste antes? La voz confundida de John llegó por la línea. Era un número desconocido, y ya no estamos conectados, así que iba a colgar. Antes de que pudiera terminar la llamada, él dijo urgentemente, espera, no puedo conectar mi smartphone. ¿Por qué no?, pregunté, intrigada. No lo sé, deberías consultar con tu compañía telefónica, respondió. Me di cuenta de algo. No estás depositando dinero en tu cuenta bancaria. Por casualidad, cuando estábamos casados, yo manejaba los pagos de los servicios públicos con mi salario. Su salario, que era mínimo debido a su trabajo basado en comisiones, también se transfería allí, pero no era suficiente. El salario base de John era bajo porque solo ganaba comisión por vender productos de salud. Parecía que no había hecho los depósitos necesarios. Probablemente recibía casi solo el salario básico, así que solo unos pocos cientos de dólares se transfirieron a la cuenta. Yo había estado depositando dinero en la cuenta de pagos al final de cada mes, pero durante los últimos 3 meses, solo era su salario. La discusión sobre el auto y mi salida de la casa fue a mitad de mes. El pago de ese auto nuevo podría haber comenzado ya. Mi exesposo quedó en silencio al otro lado del teléfono. He estado manejando todo esto con mi propio salario. A partir de ahora, tendrás que arreglártela sola, le dije. Quería decirle, que te sirva de lección, pero me contuve y colgué el teléfono. John probablemente nunca le dijo a su madre cuánto ganaba. Ella no se dio cuenta de que, desde nuestro matrimonio, en su mayoría vivíamos del salario mío. John debe haber estado demasiado avergonzado para admitir que ganaba menos que su esposa. Había escuchado que los servicios como la electricidad y el agua no se cortan fácilmente. El servicio de telefonía móvil suele ser lo primero en cortarse. Unos días después, en una tranquila mañana de fin de semana, sonó el timbre en la casa de mis padres. Cuando mi papá abrió la puerta, estaba discutiendo con alguien. Ya no tenemos nada que ver contigo, así que vete. Al ver a mi padre, normalmente calmado, tan enojado, supe que algo andaba mal. Mi mamá y yo nos dirigimos hacia la entrada. Solo quiero ver a Susan, exigió una voz. Al escuchar la voz de mi suegra, mi corazón empezó a latir rápido. Como mi papá había predicho, ella había venido hasta nuestra casa.
Cuando me vio, mi suegra comenzó a gritar con una expresión aterradora. ¿Cómo dejaste de depositar dinero en la cuenta? Cortaron la electricidad y el agua. Mis padres y yo quedamos sorprendidos. ¿Qué quiso decir con que cortaron la electricidad y el agua? Justo entonces, John llegó, tratando desesperadamente de intervenir. Mamá, para, esto no tiene nada que ver con Susan. Pero mi suegra sacudió la mano de John y continuó su ataque. John gana $5,000. ¿Por qué se cortaría la electricidad y el agua? Te equivocas. Yo soy la que gana $5,000, le corregí, finalmente pudiendo decir lo que no había dicho antes. Mi suegra se sorprendió con mis palabras. Luego se volvió hacia John. Así es, no era mi salario, era todo de Susan, admitió él, encogiéndose de hombros. ¿Cómo puedes ganar tanto con un trabajo a medio tiempo? Mi suegra me miró como si fuera una zorra que la había engañado. Te lo he dicho antes, no es un trabajo a medio tiempo, es un trabajo real, respondí. El color desapareció del rostro de mi suegra. ¿Cuánto gana John?, preguntó, su voz apenas un susurro. Aproximadamente $500 netos, respondió él, su voz casi desapareciendo. Hubo un momento de silencio, luego, mi suegra dijo algo increíble. Susan, ¿no puedes volver? Todo el asunto de «déjanos» fue una broma, suplicó, con una postura baja y suplicante. ¿De qué estás hablando? Estoy divorciada. Ya no tengo nada que ver con ustedes dos, aunque rechacé firmemente. Mi suegra continuó suplicando de manera excesivamente familiar. Solo puedes volver a casarte con John. Si empezamos con los trámites ahora, estará bien. Mi papá intervino cuando yo estaba demasiado sorprendida para responder. Hemos terminado con ustedes. Si no se van ahora mismo, llamaremos a la policía. Al escuchar la voz intimidante de mi padre, mi exesposo y mi suegra se fueron apresuradamente. Si vuelven a aparecer, llamaré a la policía de inmediato, advirtió mi padre mientras se alejaban tambaleándose. ¡Qué gente tan grosera! Mi madre estaba asombrada, pero mi padre parecía aún más furioso. Me alegra que te hayas salido de ese matrimonio, Susan. Un tiempo después de ese incidente, recibí noticias sobre mi exfamilia de uno de los amigos de John. Al final, John había vendido la casa y el terreno familiar y se había mudado a un departamento con su madre. El auto nuevo que apenas usaba también había sido vendido, y los ingresos de la venta del terreno se habían usado para pagar el préstamo restante. Había saldado sus deudas, pero había desperdiciado todo su dinero en juegos de azar. Tras malgastar el dinero de la venta de la casa familiar, desapareció sin dejar rastro. Su madre, abandonada,